Bueno, acá estamos con Germán Hernández, que es un socio consultor de Spencer Stuart en la oficina de México y que lidera la práctica de tecnología para Américas, y que ha tenido la oportunidad siempre de trabajar con muchísimos inversionistas que están en la búsqueda de nuevos startups tecnológicos y están mirando el talento y el liderazgo en el mundo de la tecnología, en startups. Y entonces una de las cosas que queríamos conversar con Germán era ¿cómo ven los inversionistas? ¿Cuál es la importancia del liderazgo y del talento en los emprendimientos? ¿Qué miran cuando hablan de líderes y qué buscan en ese liderazgo? Julieta, buenos días y buenas tardes a todos y gracias por invitar a Spencer Stuart a compartir las experiencias que estamos viviendo en Latinoamérica con clientes, ya sean emprendedores que están en su fase de escalamiento y aceleración de sus organizaciones o con fondos de inversión que nos invitan a acompañarlos en los procesos de due diligence para tomar las decisiones de invertir en activos digitales en la región. Yo creo que liderazgo significa muchas cosas y depende mucho del momento de la organización. Lo que nos ha quedado claro en los últimos 18 o 24 meses es que cuando vemos a empresas de capital privado, los private equity, invirtiendo en assets digitales que ya pasaron su primera fase de comprobación de generación de valor, donde tienen unos minimal viable products que han sido testados en el mercado y que empiezan a tener cierta atracción en el mercado, donde han construido equipos digamos, dentro del proceso de consolidación de la organización que los ha permitido llegar a un nivel de escala y empiezan en su proceso de expansión regional. Lo que los private equity o los inversionistas o los family offices buscan es tenemos el músculo ejecutivo y las capacidades para poder llevar esta organización a su siguiente nivel. Es decir, una cosa es llevar una organización en un modelo operacional exitoso en una ciudad o en un país, en un segmento en particular, y otra muy distinta es convertir ese modelo de negocios en un modelo de negocios regional que tenga el mismo nivel de impacto en las utilidades y que tenga la posibilidad de escalar saludablemente. Y ahí lo que hacemos, digamos, con muchos de los clientes con los que trabajamos en el lado de los inversionistas es evaluar los capabilities que traen estos emprendedores para ver si van a tener la capacidad para poder escalar y poder crecer la organización y si sus equipos tienen tanto la cultura, la cohesión y las habilidades para poder continuar llevando la organización al siguiente nivel. Y es que no todos tenemos las capacidades para todos. Los que somos capaces de llevar la organización de un punto A a un punto B, probablemente no nos van a llevar del punto B al punto C. Y es que las organizaciones empiezan a tener ciertos niveles de complejidad. Cuando, por decir un ejemplo, he sido exitoso en Chile y ahora tengo que lanzar México, un país que tiene una escala significativamente más grande a la escala chilena, donde además debo empezar a entender las diferencias culturales del mexicano versus el chileno y al mismo tiempo estoy lanzando Brasil. Entonces, esto genera un gran estrés en los emprendedores y en sus capacidades de liderazgo y es aquí muy importante donde el rodearse de un grupo de advisors, el rodearse con gente más senior que han tenido estas experiencias y los ayuden a entender esos posibles retos, riesgos y errores para que no los cometan y los ayuden a llevarlos de la mano. Yo creo que aquí uno de los elementos más importantes para un buen emprendedor que ha sido exitoso, que ha innovado, que ha generado valor para sus primeros inversionistas, es tener la humildad y tener esta capacidad para decir, hay cosas que no sé. Y como hay cosas que no sé, voy a rodearme de gente que me ayude, ya sea en mi equipo de ejecución o a nivel de advisors. Entonces, son muchos elementos que se perciben, elementos que definitivamente van a estresar a los emprendedores, pero en este apetito de crecimiento creo que lo más prudente es anticiparse a estas necesidades y rodearse con la gente adecuada para que yo pueda moverme a los siguientes pasos del desarrollo de la organización. Entonces, un poco lo que vemos trabajando como advisors de estas organizaciones, me refiero a los activos digitales en proceso de expansión o a nuestros clientes en el área de inversionistas, quienes
nos piden ayudarles a medir el pulso de este músculo ejecutivo para los siguientes retos que trae la organización. Buenísimo. ¿Hay alguna característica en particular que vos diferencies de que en los líderes, que esos inversionistas están preocupados si comparamos startups en escalamiento versus grandes corporaciones? ¿Hay algunas características de ese liderazgo que te llame la atención? Mira, yo creo que hay una coyuntura muy interesante en Latinoamérica. Latinoamérica, curiosamente, había sido una región, probablemente la última región en el mundo en recibir grandes capitales de empresas de fondos de capital privado para acelerar procesos de emprendimiento digital. En los últimos 18 meses, con la entrada de SoftBank, General Atlantic, Patria y otros fondos grandes en la región y en Silicon Valley, que han visto en Latinoamérica una oportunidad gigantesca, porque somos un continente de varios cientos de millones de personas, donde la digitalización ha agarrado grandes niveles, donde hay una gran penetración en las plataformas móviles, donde empieza a haber una penetración importante en el mundo de Internet. Lo que ha sucedido es que los emprendedores que tradicionalmente no tenían dinero para crecer, ahora tienen demasiado dinero para crecer. Y esto lo que ha hecho es poner a los inversionistas atrás diciendo, bueno, ahora el problema no es el recurso, el problema es el talento, porque todos, creo que para todos es claro que la diferencia entre una organización exitosa y otra es la gente, es el equipo de liderazgo, es el CEO, es su equipo y es lo que las personas contratan en los diferentes países. Entonces, lo que los fondos están diciendo es, dejemos de buscar estas personas probablemente que nos van a llevar de 1 a 2, porque es que yo quiero llegar a 5. Entonces vamos directamente a 5. Vámonos desde 1 hasta 5 y traigamos el músculo ejecutivo para poder dar esa transición de 1 a 5 que me permita tener cierto nivel de capacidad y movimiento, porque si no lo que pasa es que en 6 meses, cuando llegue a 2, resulta que la persona que vino ya no tengo capacidad y me toca volver a traer a otra persona. Y este pensamiento futurístico de poder construir un equipo directivo con mayor escala y con mayor span de experiencias es algo que empezamos a ver cada vez más en algunas de las empresas que han sido más exitosas en levantar fondos. Esto ha generado más, Julieta, una experiencia muy interesante y hemos visto un crossover de ejecutivos del mundo tradicional con grandes experiencias regionales y grandes experiencias y capacidades para entregar resultados en otras industrias no digitales, dando el salto, perdón, al mundo digital, donde empieza a haber además un gap generacional muy interesante. Emprendedores en los 30 a 40 años y ejecutivos que vienen a trabajar para estos emprendedores entre los 40 y los 50 y un poco más. Que en la medida en que los emprendedores tengan esta humildad, como decía anteriormente, para entender que lo que están trayendo es experiencia y capacidades para construir, generan un match perfecto. Y hemos tenido casos de éxito en la firma donde hemos podido colocar, identificar y colocar ejecutivos que venían con experiencias regionales muy, muy profundas, en negocios muy, muy amplios. Son ejecutivos que manejaban negocios de cientos de millones de dólares, que vienen a manejar un negocio de 30 o 40 millones de dólares, porque lo que ven es la oportunidad de reinvención personal. Son ejecutivos con un gran apetito de aprendizaje, de cambio, de motivación, pero además ven todo un tema de un crecimiento exponencial gigantesco. Entonces, esto lo que hace es alinea las motivaciones de un ejecutivo senior con las motivaciones de un emprendedor que necesita la experiencia. Entonces, cuando esos astros se alinean y se genera un perfecto match, en nuestra opinión como advisors y como organización que se dedica a buscar estas capacidades en el mercado, suceden cosas mágicas. Suceden cosas mágicas porque los emprendedores se sienten con la comodidad y con la transparencia de delegar a su bebé, a su empresa, en personas con una gran capacidad de seniority. Y estos ejecutivos senior o ejecutivas senior se encuentran además con unos espacios de innovación, crecimiento, súper estimulantes, donde no tienen este peso corporativo del proceso, la metodología, las grandes organizaciones. Entonces, si estos ejecutivos y ejecutivas tienen esta gran dosis de manejo de la ambigüedad,
porque es una de las características de los emprendedores, de los emprendimientos. Las cosas fluyen maravillosamente. Y le ayudan mucho a los emprendedores a no cometer errores, ¿no? Porque ya lo vivieron, porque llevan pedaleando en la geografía los últimos 20 años, manejando equipos pequeños, equipos gigantescos, haciendo relaciones con clientes, conocen, han estado en crisis, conocen toda la problemática de la región, que es un gran subconsciente colectivo de valor para los emprendedores. Buenísimo. Germán, y cómo se hace para, digamos, si es que nos podés dar algunas luces de cómo se hace para mantener esta cultura de la innovación y del crecimiento y mantener los pilares de la cultura que quieren los emprendedores en una empresa o en un emprendimiento que está creciendo exponencialmente y trayendo talento de distinto tipo al equipo? Si es que hay alguna fórmula o algo para aprender. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que aquí no existe una fórmula. Yo creo que aquí los CEOs, los fundadores, eh, tienen que entender su rol y su roadmap personal dentro del ciclo de vida de la organización. Hay emprendedores que lo mejor que le pueden hacer a la organización es hacerse un paso al lado y traer un CEO de afuera para que maneje la organización y estas personas convertirse en sus líderes de innovación, sus líderes de cambio, porque por lo general los emprendedores son personas que en nuestro modelo de cultura vienen con un aprendizaje muy alto. Entonces se fatigan y pierden su energía cuando entramos en modelos muy de operaciones, de procesos y de crecimiento. Sin embargo, uno no puede desconocer que cualquier negocio que crece requiere orden, porque yo no puedo crecer desordenadamente en temas de emprendimiento eternamente. Yo puedo ser mucho más agresivo en mis procesos de pivotaje, en mis procesos de cambio y de probar cosas de mercado, pero en la medida en que mis negocios empiezan a ganar cierta escala, debo ser mucho más cuidadoso, debo tener mejores procesos, debo controlar mejor la comunicación con mis clientes, debo empezar a medir la experiencia de mis clientes y ver cómo esto me genera nuevos productos, etcétera, lo cual hace que muchos CEOs, muchos fundadores empiecen a perder energía del día a día. Entonces, encontrar ese balance donde el fundador entiende cuál es ese espacio y, como decíamos antes, empieza a ceder espacios adicionales a personas o a ejecutivos y ejecutivas que traigan más modelos de operación es fundamental. Y eso, en nuestra opinión, mantiene viva esta capacidad de aprendizaje. Pero es importante que se preparen para una cosa los emprendedores. Cuando sus negocios crezcan, sus negocios van a tener que tener procesos, metodologías y seguimiento. Porque es la única manera para generar predictibilidad sobre los negocios y es la única manera en la que yo voy a poder hacer escalable mi negocio. Si no puedo meter las estructuras dentro de modelos predecibles y controlables, entonces lo que estoy generando es un caos que al final del día destruye mucho valor. La pregunta es, ¿cómo mantengo mi espíritu emprendedor, mi capacidad de innovación y de disrupción con modelos estructurados de crecimiento que generen muchísimo valor en el bottom line de la organización? Buenísimo. Y en este contexto de escasez del talento y de competencia por el talento, ¿cómo crees qué estrategias en general has visto que usan, ya sea de estrategias de compensación, estrategias de distintos tipos, usan los emprendedores para competir con otras industrias, con otras grandes empresas? ¿Cuáles son esas estrategias que has visto? Eh, bueno, aquí hay un poco de todo. Aquí podemos encontrar muchísimas respuestas para esto. Yo creo que aquí, vamos, si uno tratara como de organizar cuáles son los grandes temas. Uno, yo creo que hay que tener una misión y un propósito muy claro de la organización. Yo creo que los emprendedores, en su proceso de construcción de valores y de generación de estos proyectos empresariales panregionales, el poder comunicar claramente cuál es el valor que se tiene y el propósito que su negocio está teniendo es fundamental. Porque muchos ejecutivos y ejecutivas hoy en día buscan estar alineados en sus propósitos personales con el propósito de la organización, porque al final del día estos ejecutivos pasan gran parte de su tiempo en estas organizaciones. Entonces, el propósito de lo que quieren hacer es importante. Y esa me parece que es como la parte más bonita del proceso, ¿no? Y yo creo que es importante que los emprendedores piensen en el propósito y tengan muy claro cuál es el propósito para que quiere esta organización. En modelos de compensación, aquí hay un poco de todo.
Aquí creo que los emprendedores deben, por un lado, cuidar la caja, es decir, no generar mucho flujo de caja negativo hacia los pagos de sueldos y salarios. Y por otro lado, generar modelos de compensación de largo plazo que hagan que estos ejecutivos y ejecutivas disfruten del crecimiento y la generación de valor que estas organizaciones están teniendo en la región. Entonces, el modelo de equity empieza a cobrar mucha más relevancia, que entre otras cosas sentimos que es uno de los grandes showstoppers que tienen las grandes corporaciones. Cuando una gran corporación, y lo hemos visto en otros lados, quiere entrar en estos modelos disruptivos y quieren crear equipos de disrupción, de MVPs y digitales y todo el show, donde sienten grandes problemas es, esto no encaja dentro del modelo de compensación. Las compañías latinoamericanas no han sido muy dadas y muy proclives a generar modelos de compensación basados en el largo plazo. Los startups sí. Entonces, cuando yo tengo esta diferencia, esta dualidad, me queda muy difícil atraer generaciones jóvenes que ya empiezan a sentir el estímulo de largo plazo, el estímulo del equity, de la ronda de inversión, contra organizaciones tradicionales que no están acostumbrados a hacerlo. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, eh, tratemos de conservar la caja, paguemos justo, paguemos bien, paguemos en el mercado, pero no sobrepaguemos desde el punto de vista de caja y generemos modelos de engagement de largo plazo basados muchos en temas de equity en la organización. Yo creo que con esos dos elementos, más el propósito, es donde yo puedo garantizar que estoy viendo hacia afuera las personas que pueden traer el valor que me puedo generar. Y también debo ser consciente, y esto es un gran dilema para los emprendedores. Debo contratar gente mejor que yo. Porque yo fui innovador y tuve la capacidad de inventarme este modelo de negocios y lo pude comprobar y hoy en día el modelo está siendo viable, está creciendo. No les dé miedo traer gente mejor y gente más senior y gente más grande. Y sean vulnerables y aprendan a aprender de esas personas. Porque estos ejecutivos y ejecutivas tienen mucho que ofrecer y mucho que ayudarlos. Y creo que los emprendedores que entren nuevamente en ese modelo, en realidad son los que van a acelerar sus procesos de crecimiento. Porque lo que vemos también es que empiezan a ver ya emprendedores en sus segundas y terceras generaciones de negocios. Hicieron un negocio, crecieron, lo vendieron, hicieron un negocio, crecieron, lo vendieron y van en el segundo y el tercero. Y cuando uno habla con esos emprendedores, cosas como esas son las que surgen. Debía haber traído gente más senior. Me equivoqué. Contraté gente muy joven. No contraté gente mejor que yo, ¿no? Entonces, dejen ir, no quieran controlar todo y traigan gente buena. Buenísimo, creo que nos quedamos con un muy buen mensaje de la importancia de traer talento y apoyarnos en este mundo de los emprendimientos.